Hola, muy buenas a todos, a todas, de nuevo. Mirad, en la sesión de la clase de hoy vamos a ver unos contenidos que emanan directamente de los contenidos de la unidad de trabajo número 6. En concreto, son esos contenidos que en vuestro tema, en el tema de la plataforma, aparecen en el punto 3.4, el de la entrevista de selección, ¿vale? Es aquí donde nos vamos a centrar hoy y donde os he preparado un pequeño material a modo de resumen que, que creo que os puede servir bastante para acercaros y ayudar en vuestra comprensión de los contenidos de esta parte del tema, ¿vale? Pues mirad, muy bien. La entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo en los procesos de selección. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, en la sesión de hoy, ¿vale? Mirad, en un primer momento vamos a ver una aproximación conceptual, ¿vale? Algunas ideitas rápidas. La entrevista de trabajo. Bueno, para empezar, la entrevista de trabajo es una entrevista, es un proceso de comunicativo, ¿vale? No es un interrogatorio, no es rellenar un formulario. Por, por tanto, la entrevista será un proceso comunicativo, un intercambio comunicativo normalmente entre dos personas o más, ¿vale? Pueden participar más personas como vamos a ver más adelante, ¿vale? Que normalmente estas entrevistas tienen un objetivo definido, en este caso, bueno, el objetivo que tenga el entrevistador, que en este caso sería el empleador o la empleadora, y el entrevistado, que sería aquella persona, bueno, pues que persigue, ¿no? El puesto de trabajo y que normalmente aquí lo que se hace, pues bueno, en estas entrevistas es valorar el estilo comunicativo, las habilidades sociolaborales, la motivación, etcétera, que presentan los distintos candidatos. ¿Vale? Entre esos objetivos, ¿qué objetivo tendrá la persona que realiza la entrevista? Pues bueno, ver el nivel de capacitación, el nivel competencial que demuestra el entrevistado, su adecuación al puesto, ampliar aquella información a la cual ha accedido a través del currículum vitae o ver el currículum vitae oculto. ¿Esto qué es el currículum oculto? Pues bueno, es esas cosas esos aspectos, esas variables que arrojan información sobre el candidato o la candidata, pero que no aparecen intrínsecamente en el currículum. Es decir, los motivos por los cuales se abandona un puesto de trabajo, ¿no? Sería un ejemplo de una variable muy clara de lo que es currículum oculto, ¿vale? Bueno, las características del puesto y demás. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene el entrevistado o la entrevistada? Pues bueno, demostrar su valía, su nivel competencial, ampliar información, comentar aquellas cosas, bueno, que le gustaría resaltar, o de su capacitación, o de su trayectoria, o de sus habilidades que no ha podido introducir en el currículo, preguntar cuáles son las características específicas del puesto de trabajo, ideas de aceptación, ¿no? Demostrar por qué esa persona o transmitir por qué esa persona se presenta a ese puesto de trabajo y demás, ¿vale? Después vamos a hablar del número de entrevistas que suelen tener los procesos de selección. Y decimos que no hay un número establecido, ¿vale? Pero que sí, que en cuanto al número de entrevistas se puede establecer un tipo, ¿no? de entrevista, que es la entrevista preliminar, que suele ser rápida, informal, poco profunda, y que el objetivo que tiene esta entrevista preliminar principalmente sirve para el entrevistador, la entrevistadora, la empresa, hacer un primer cribado, ¿vale? Hacer una primera selección de personas. Y que resaltar también que esta puede ser colectiva, que puede ser que no sea individual. Y después la entrevista de selección, que ya es la entrevista propiamente como la entendemos como tal, ¿no? Que se hace con los candidatos finalistas, que bueno, que ya es una entrevista más tranquila, más pausada, más en profundidad, donde se tratan aspectos personales, competenciales, actitudinales, motivacionales en cuanto a las habilidades, y se trata también, pues bueno, aquellas especificidades y aquellas particularidades del puesto de trabajo, ¿vale? Después podemos clasificar las entrevistas
de trabajo también en función del perfil del entrevistador, en función de cuál es el papel o el rol que desempeña la persona que entrevista, ¿vale? Aquí encontramos cuando la entrevista de selección te la hace el empresario o la empresaria. Dice aquí que normalmente suelen ser de pequeñas empresas, empresas con un aire familiar, y que en ese caso lo que se recomienda es que la persona que va a ser entrevistada, pues bueno, lleve preparada la entrevista en tanto en cuanto lleve preparada una serie de información sobre sobre la empresa en cuestión. Esto lo recomienda para las empresas pequeñas de tamaño familiar, pero yo os hago extensible que esto sería interesante para todas las entrevistas, y un poco informado y habiendo recabado información sobre cómo es, qué estructura, qué tamaño, qué magnitud tiene la empresa a la cual queremos incorporarlo, ¿vale? Después hay dos perfiles muy parecidos, que es cuando lo hace alguien de recursos humanos o cuando lo hace alguien de una empresa de reclutamiento, el recruitment, que actualmente está muy de moda, el conceptillo en inglés, que normalmente esta gente son especialistas en la adecuación y en la selección de perfiles para ciertos puestos de trabajo. Por tanto, más que en la competencia profesional en cuestión, van a hacer hincapié en las competencias sociales, en las competencias personales, en todo lo que tiene que ver con la actitud, con la motivación, con las habilidades sociolaborales y demás aspectos, ¿no? Relacionados con, ya os digo, con lo personal, social. Y después está si la entrevista la hace el responsable técnico, que ya aquí lo que se mide directamente son tus competencias o tus habilidades técnicas, tus competencias profesionales puramente, ¿vale? Después vamos a ver distintos tipos de entrevistas según una serie de variables, como son el número de personas que intervienen, el estilo en el que el entrevistador o la entrevistadora obtiene los datos, y después en función de la persona que realiza la entrevista, que este último lo vamos a pasar muy rápido porque es un contenido muy parecido al que veíamos en la diapositiva 4, en la del perfil del entrevistador, ¿vale? Así que seguimos. Mirad, las entrevistas según las personas que intervienen. La entrevista, como hemos visto en un primer momento y como entendemos la entrevista por definición, es una entrevista individual, que es la más utilizada, un cara a cara, un face to face, donde hay un entrevistador, un entrevistado y un proceso comunicativo entre ambos, ¿vale? Después hablamos de la entrevista sucesiva, ¿vale? Que son entrevistas individuales, pero que se van realizando fase a fase. Conforme tú pasas una entrevista, irás a otra y posteriormente a otra y así sucesivamente, con la particularidad de que es muy probable que en cada una de las distintas entrevistas, en cada una de las distintas fases, el perfil del entrevistador sea distinto. Por tanto, como veíamos antes, en una primera entrevista tú vayas a tratar directamente a lo mejor con el empresario o con la persona de recursos humanos, y a lo mejor ya no sé, hasta la tercera entrevista que tú hablas con el responsable técnico y que ya hablas directamente de los pormenores específicos del puesto de trabajo a desarrollar, ¿vale? Después hablamos de la entrevista por tribunal, que es donde el entrevistado o la entrevistada se enfrenta a un tribunal, es entrevistado por 3 o 4 personas que van a interpelarte y que te van a hacer una serie de preguntas sobre ti mismo y sobre tus conocimientos, que bueno, así suele ser en las oposiciones y en los concursos para las administraciones públicas. Y por último, la entrevista colectiva, que es la entrevista que se realiza simultáneamente a varias personas, a varios candidatos, y el entrevistado, pues bueno, puede ejercer o el papel de moderador y que vaya llevando el debate en función de lo que él o ella pues quiera ver o quiera extraer información de ciertos candidatos, o por otro lado puede ser un observador no participante u observador participante en ciertos momentos para ver cómo los distintos entrevistados se relacionan entre ellos, ¿no? Evidentemente aquí lo que se quiere extraer, lo que se quiere, el objetivo de este tipo de entrevistas es, bueno, conocer evidentemente las habilidades sociolaborales, cómo se comportan, cómo las personas se hablan, cuál es su estilo comunicativo, cómo empatizan o no con el resto, ¿vale?
Después vamos a ver las entrevistas según el tipo de obtención de datos. La entrevista directiva está clara, ¿vale? Es cuando el entrevistado o cuando el entrevistador o la entrevistadora hace unas preguntas muy concretas y muy directas, muy estructuradas sobre el entrevistado o la entrevistada. Después entendemos, aparecen también las entrevistas no directivas, que son preguntas de un carácter general, donde la persona entrevistada tiene más posibilidades de dar respuestas de una forma más global, más holística, más fluida, pero aún así esto no quiere decir que la persona que entrevista no tenga que ir reconduciendo la conversación para llegar a los puntos claves, a las ideas clave, al foco que esa persona quiere extraer de la información del entrevistado o de la entrevistada. Después vemos que aparecen también las entrevistas semidirectivas, que estas son las más frecuentes, que supone una combinación de las dos anteriores, ¿vale? Ni una tan directiva, tan focalizada, y a ratos ni una, pues bueno, ni tan global ni tan holística. Va a hacer una mezcla de un estilo u otro en función, pues bueno, de la naturaleza de la información que quiera extraer la persona que entrevista. Y por último, un dejar hacer, ¿no? Que es un tipo de entrevista con unas preguntas abiertas y donde la persona que responde deberá de ir hilando, pues, un discurso. Después, esto es lo que veíamos antes, que según la persona que realiza la entrevista no los vamos a ver porque es muy parecido a algo que ya vimos en la diapositiva 4. Y bueno, las fases de las entrevistas en los procesos de selección. Hay una primera fase antes de la entrevista que se recomienda siempre a las personas que van que no vayan ni con las cosas aprendidas de memoria, ni que vayan ahí en frío, en seco, a pecho descubierto, sino bueno, que preparándola pero sin de memoria. ¿Qué puedes ver? Pues bueno, sería interesante que antes de ir a esa entrevista, pues bueno, tú analizaras los motivos que a ti te han llevado a presentar esa candidatura o por qué tú quieres trabajar en esa empresa. Extraer también y obtener también información de la empresa en cuestión y prepararte tú algunas preguntas que tú creas que el entrevistador te puede hacer a ti y eso te pone, pues bueno, en un poco ahí de ventaja competitiva, ¿no? Por decirlo de algún modo. Después, durante la entrevista, es importante estar calmado para ser capaz de establecer un proceso comunicativo eficaz basado en la escucha, en el pensamiento y en la respuesta, ¿vale? Pedir aclaraciones si hay algo que no se entiende o si hay alguna información sobre el puesto de trabajo, sobre la empresa que necesitemos saber. Y bueno, y que la entrevista tendrá unas partes claramente de introducción, donde habrá unas presentaciones, se establecerá el clima, después una parte de desarrollo, donde ya aquí se profundizarán en las distintas competencias de la persona entrevistada, su experiencia de trabajo, su motivación, y una fase de cierre, ¿vale? Donde se informará a la persona que es entrevistada sobre los siguientes pasos del proceso de selección y el entrevistado también pedirá algunas aclaraciones si hay algún puesto si hay alguna información sobre el puesto o sobre la empresa que no haya quedado clara. Y por último, hablaros de ciertos aspectos que es conveniente hacer y revisar después de la entrevista, ¿vale? Sería interesante evaluar a posteriori el resultado de la entrevista, ¿no? Y para esto algunas ideas, ¿no? Para reflexionar si cómo te has sentido durante la entrevista, si seguro o no, qué preguntas te han sido más difíciles, más fáciles que de resolver, qué sensaciones has tenido, qué cambiarías para la próxima entrevista, qué prepararías más para la próxima entrevista. Y bueno, y por último, decir que sería interesante esta recomendación que hace aquí, que toda esta evaluación, que esto al fin y al cabo es una evaluación que hacemos sobre la entrevista, le demos un cierto formato y un cierto registro por control y por escrito, que nos ayude a mejorar en nuestros distintos procesos selectivos y finalmente en la extensión de una búsqueda, la obtención de un puesto de trabajo. Así que bueno, espero que esta clasecita cortita de 15 minutos haya aclarado los contenidos de la unidad y nada, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte y mucha salud para todos ustedes. Hasta luego.